48 horas. Tenemos una gran experiencia e infraestructura para realizar distribuciones con una extensa cobertura nacional. Contamos con más de 60 sucursales y en permanente expansión. Llegamos a más de 300 ciudades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. Consúltenos en Julio Arroca 455 o llámenos al teléfono 424-102. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bienvenido a mi programa. No se espante, todavía estamos llamando por teléfono para ver si podemos localizar definitivamente a ese personaje que le tengo prometido. No es fácil, se lo dije desde un principio, es un tema que me excede, por lo cual tengo otras personas, amigos, por supuesto, amigos, trabajando para darme una manito. Puede ser que conciliemos los intereses y podamos tener a ese personaje en mi programa. Entre tanto, y porque no me quedo con las cosas en la garganta, y hace tiempo que lo vengo pensando, no por estos últimos hechos, sino desde hace mucho más allá, incluso por un problema de orden personal, si usted quiere, porque me encanta analizarme. No sé si eso contribuye a mejorar, pero por lo menos trato de lograr respuestas a muchos interrogantes, a muchos enigmas que cuando uno está solo se plantea. Cuando se está en familia o acompañado o rodeado de gente es más difícil. La soledad ayuda a que uno haga un análisis introspectivo y vaya descubriendo los errores y trate de encontrar las soluciones. Y una de las cosas que me viene afectando desde hace bastante tiempo es tratar de resolver por qué somos violentos. ¿En dónde radica la génesis de la violencia? Me digo, ¿será tal vez que el hombre primitivo, aquel Homo dicho sapiens, tuvo la necesidad de ser violento para poderse defender? Y es justificable, es una buena respuesta, pero ¿y hoy? Cuando se nos suelta, porque, sea sincero, a usted se le suelta la cadena igual que a mí. Cuando hay 100 personas en el banco, o 50 u 80, y usted tiene el tiempo contado en su reloj, porque no está al cohete
necesita su tiempo para poder cumplir con sus obligaciones. Y de las 5 cajas hay una que trabaja. No se le suelta la cadena. No se le ocurre que cuando terminó gloriosamente y con un sacrificio enorme de pagar la pila de impuestos, tasas y gravámenes que tiene que pagar, llega a su casa y lo primero que encuentra es otra pila de impuestos para pagar, cuando todavía no terminó el mes. Cuando usted ve, escucha, vive las injusticias que nos corroen, nos hieren y nos matan a diario, sin encontrar una mínima respuesta. Cuando usted escucha a quienes debieran darnos lecciones de paz, conciliación y tranquilidad, enervarnos como si fuéramos idiotas. Bueno, de todas esas cosas que tanto ustedes como yo nos hemos estado preguntando durante mucho tiempo, yo quise hacer mi programa de hoy, para lo cual invité especialmente a mi programa, porque vino especialmente a mi programa, a un joven universitario, profesor, licenciado, que ha hecho de este tema y de otro que hablaremos probablemente, si no el mes que viene, el otro, así que váyase preparando porque es majestuoso, para poder debatir, para que entre él y yo, más él que yo, obviamente, tratemos de encontrar alguna solución o al menos alguna respuesta. El licenciado Christian Sebastian Schneider, que ya estuvo en una ocasión en mi programa, es licenciado en psicopedagogía, es profesor universitario de la Universidad Católica Argentina, es educador y capacitador, conferencista, terapeuta especialista en discapacidad, miembro de la Comisión Directiva de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias y de la Comisión de Infancia y Adolescencia, que depende directamente de la Cancillería de la Nación. Ha dictado cursos y conferencias en el país y en el extranjero, y justamente el tema que viene va a ser un tema que él elaboró en el extranjero, pero no en cualquier extranjero, en un extranjero muy especial. Investigador, analista de problemáticas sociales, psicosociales y educativas. Sebastián, te doy las buenas noches, te agradezco de corazón, y vos sabés que eso es así, el que estés con nosotros y nos ayudes a aclarar un poco el panorama. Yo no sé si hay una respuesta, si hay un patrón, si hay una modalidad, si hay una raza, un color o una religión o un método que nos permita no ser violentos. O cuando sentimos que se nos suelta la cadena, inmediatamente volver a engancharla, como hacemos con los collares, las mujeres, de modo de no propiciar hechos desagradables o delictivos. Pero bueno, por lo menos conversemos. Como vos decís, debatamos. Exactamente. Bueno, buenas noches, Zulema. Gracias, querido. Bueno, es mi segunda vez que estoy acá en este programa y estoy muy contento de poder participar de él. En este caso es un tema que nos tiene a todos en este momento por la connotación social, pero también por la connotación que tiene a nivel mediático el tema de la violencia, sí, a todos muy
consternados, ¿no? Un poco lo que está ocurriendo a partir del episodio del partido de Boca River en adelante. Claro, yo no lo tomo a partir de ahí, porque hace rato, ese fue, digamos... Fue un hecho. Un hecho. Pero hay otros, lo que ha ocurrido ahora en Montehermoso, ¿no? Y que también tiene que ver con obviamente la violencia y un poco la exasperación y la falta de dominio de todo este conjunto de personas que han propiciado estos incidentes, producto de otro hecho de violencia, que es la violencia de género, porque esta chica apareció muerta el fin de semana. Es decir, estamos en estas últimas semanas asistiendo a episodios que a la gente la sensibilizan muchísimo con relación al tema de la violencia. Claro, ahora vos decís muy bien, la sensibiliza, pero ¿y qué? Porque yo te decía, y no soy ni estoy a favor de los hechos violentos, de ninguna manera, y ustedes me conocen, pero digo, ¿y qué? Hoy comentaba fuera de cámara, cuando te frenan por un piquete o por un hecho, ¿no es cierto?, irregular, por llamarlo de alguna manera, y vos tenés que llegar al trabajo y perdés tu presentismo, y no llegás, y todo se atrasa, y todo. Y yo escucho, cuando le hacen los reportajes a los taxistas, a la gente común, y dice, bueno, mire, ¿qué le parece? ¡Ay, qué bronca, porque pierde! Pero ¿y qué va a hacer? Vivimos en la Argentina. ¿Y qué le va a hacer? Hay que aguantar. Y yo cuando dicen, y bueno, ¿qué le va a hacer? Entro a patalear, porque digo, bueno, si no hay otra cosa que una santa resignación, ¿qué se puede esperar? Y con esto no quiero decir que linchen a nadie, pero debe haber otras formas de rebatir estas situaciones que me parecen no son lógicas. No sé si estoy equivocada, Seba. Al principio, cuando estaba presentando el tema, digamos, y hablábamos un poco, si se quiere, del concepto antropológico que le podemos dar a la violencia, es decir, la connotación antropológica que tiene para el ser humano la violencia, hay que decir que primitivamente el ser humano estaba regido por principios asociados a lo que hoy culturalmente entendemos como violencia para poder subsistir. Eso es correcto. Es más, sabemos que el cerebro tiene una evolución mucho mayor en el hemisferio derecho, que es el de la emocionalidad, antes que en el izquierdo, que es de la racionalidad. Es decir, que ya nosotros, en nuestro carácter de seres humanos en proceso de evolución, como Homo sapiens sapiens, estamos teniendo un gobierno muchas veces mucho más emocional que el racional. Eso es propio del ser humano. Eso es básico entenderlo, porque verdaderamente somos eso. Sí, somos principalmente emoción, que por supuesto somos razón, pero digo, lo que estoy diciendo es, hay un desarrollo de esa razón que está mucho más limitado frente a la emoción. La emoción, es decir, si no, vayamos a leer a Goleman, ¿no?, con su inteligencia emocional, gobierna muchísimas veces nuestras acciones, y la violencia está alimentada justamente por estas cuestiones que tienen que ver con conductas, con comportamientos que son ejercidos de una manera irracional, contrariamente al gobierno del cerebro del hemisferio izquierdo, por lo menos, que es el que tiene que regir un poco y poner de alguna manera esta barrera de represión para que no suceda lo que muchas veces sucede con nosotros. Bien dicho, digamos, de una manera muy cotidiana, se sale la cadena de una persona en frente a determinadas situaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver, Sebastián, el instinto con todo esto? ¿Qué hay de nosotros instintivamente, celularmente, que más allá de la emoción y de la emotividad que todavía sobrepasa la racionalidad, que nos lleva a cometer hechos que son a la vez para nosotros mismos incomprensibles? Sí, hay un mecanismo de retroalimentación, es decir, hay algo que produce nuestra conducta o nuestro comportamiento, cotidiano o violento. Digo cotidiano para decir el comportamiento que más o menos sería el adecuado para una persona en el contexto social, y ese otro comportamiento que es el que estamos tratando de describir y definir, que es el comportamiento violento. Por naturaleza, la agresividad es innata a nosotros, ¿sí? La violencia no es lo mismo
que la agresividad. Si bien es cierto, la agresividad es una manifestación en tono de violencia, la violencia es una alteración, digamos, que se produce por factores socioculturales que inciden en ese sujeto y que hace que ese sujeto tenga un comportamiento o una conducta que es dañina cuando se trata de violencia y que es intencional. La agresividad no siempre tiene este principio. Entonces, desde ese lugar nosotros entendemos que la violencia siempre involucra una conducta que es dañina y que es intencional. Hay un objetivo y que por supuesto está el sujeto totalmente gobernado por decirlo de alguna manera, por este instinto, por esta emocionalidad, por este estado de irascibilidad, porque además debemos decir que hay distintos tipos de violencia, eso ya lo vamos a empezar a desarrollar después. Y además hay una cuestión que está muy bien descrita por el psicoanálisis, que dice que nuestro origen está marcado por la violencia, aunque sea de palabra. Claro. ¿Por qué dice esto Freud y después lo continúa Lacan, digamos, en el psicoanálisis? Porque siempre hay otro, desde que nacemos y hasta que nos desarrollamos, que hace algo por nosotros y señala un principio fundamental de algo que otros hacen por nosotros, de los que somos cristianos, ¿no? Que es el bautismo. Nos imponen, siendo niños, ¿sí? Siendo bebés, el bautismo nos impone la fe. Es decir, yo soy principalmente cristiano, quiero decir, y acepto eso, digo, pero vamos a poner en juicio un poco estos principios para poder desarrollar el tema. Claro. Es decir, fíjense cómo se va cargando sobre ese sujeto una serie de principios que van haciendo que ese sujeto adquiera una formación que es elegida por otros. Hay algunas religiones que han desarrollado la idea de que la persona se bautice de más grande, ¿sí? Incluso bueno, dentro del catolicismo ahora se pretende, digamos, que se tome la comunión y la confirmación un poquito más avanzada la edad de los chicos para que puedan, dicen, tener más conocimiento de lo que están haciendo y puedan acercarse mucho más a esos principios religiosos, digamos, con un mayor nivel de conocimiento de lo que está sucediendo. Claro. Y no sea tan positivo, por decirlo de alguna manera. Pero eso es totalmente, signa, digamos, de alguna manera la conducta de un individuo, la conducta de elección de un individuo que a lo mejor no quiere ser bautizado, que a lo mejor no quiere ser católico, que a lo mejor no quiere ser judío. Claro, pero que no lo sabemos. Nos vamos a un corte, enseguida estamos de vuelta. Muchas gracias. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Con este casco, Pulverizaciones Tacural, eficiencia demostrada. 14 años al servicio del productor agropecuario. Desde el aire, cuidamos mejor sus cosechas. Tacural, teléfono 03493 1540 4821. Telefax 03493 49 2247. Pulverizaciones Tacural, eficiencia demostrada.
Expreso Santa Rosa, transporte de cargas generales, contrarreembolsos, seguimiento de mercaderías, gestión de entregas, aviso telefónico, gestión de pagos, entregas y retiros a domicilio en Buenos Aires y sucursales, custodia satelital y de acompañamiento, seguro de compañía de primer nivel, Sancor Seguros, servicio diario a sucursales, cross-docking, picking, packing, warehousing, sucursales en Rafaela, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Sunchales, San Justo, San Jorge, Galvez. Y ahora, nuevas sucursales en Villa María, Marcos Juárez, Belville y Córdoba. Expreso Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen 1832, teléfono 03493 422 506. América está llena de cosas hermosas y en Sancor Seguros quisimos compartirlas con todos. Por eso, decidimos llevar al centro de Montevideo el canto de los pájaros del Amazonas. A una escuela en lo más árido de Purmamarca, llevamos el agua de las cataratas del Iguazú. A la ciudad de Buenos Aires, llevamos el aroma del café de Brasil. Al intenso calor de Asunción, llevamos la nieve de Ushuaia. Y a una Curitiba sin mar, llevamos un atardecer de la costa uruguaya. Cada vez estamos en más lugares de nuestra América para darte tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Materiales de construcción y áridos, alambres, acero, hierros, molinos, bombeadores, conexiones pluviales para gas y agua, pisos cerámicos y porcelanatos, pisos flotantes, terminaciones metálicas, muebles para baño y cocina, vanitoris, placares, espejos, botiquines y barrales para cortinas. Accesorios y grifería, tanques para agua, herramientas, impermeabilizantes, sanitarios, aberturas, termotanques y mucho más. José Cavalaro e Hijos, Sociedad Anónima. 3 generaciones al servicio de la construcción y más de 60 años en el mercado, trabajando con responsabilidad, celeridad y trayectoria. CCG Electrónica, ingeniería al servicio de la automatización industrial. Farmacia Astesana, de María Eugenia Astesana, farmacéutica, matrícula profesional número 3603. Salud, belleza, bienestar, homeopatía, dietética, ortopedia, insumos para alquiler o venta, medicamentos genéricos, obras sociales, perfumería, pañalera, carrocería y variados artículos infantiles. Envíos a domicilio. Farmacia Astesana, una respuesta farmacéutica integral. Juan Bebemitri 346, teléfono 420-723. Uno Asesores. Nace a partir de 10 años de asesoría contable, impositiva y laboral. Ahora todo en uno. Gestión contable de empresas, soluciones integrales impositivas. Contador Fernando Baudino y Ramiro Gabriel Pelosi. Asesoría jurídica, civil, comercial y previsional. Ahorre tiempo, evite desplazamientos. Uno Asesores, soluciones integrales. 25 de mayo 786, Sunchales. Teléfono 420-199. 453-199. Sebastián, creo que vamos por buen camino. Estamos empezando a, ¿cómo se dice?, desenrollar la madeja. Sí. A mí me gustaría que me expliques si hay diferentes tipos de violencia. De hecho, uno lo ve, pero no sabe si todos esos son los que son. ¿Y qué se entiende por violencia social? En el bloque anterior habíamos descrito y habíamos llegado casi a la conclusión que el ser humano por condición innata es agresivo y se vuelve violento por las cuestiones, digamos, que lo vuelven irascible, iracundo y que hacen que ejecute comportamientos o conductas violentas. Eso es un poco, digamos, para plantear que sería, entre comillas, más o menos natural, ¿sí?, que uno sea agresivo, digamos, por la cuestión simplemente de ser humano. Después,
con el condimento, digamos, de la violencia asumido por el comportamiento que uno tiene frente a determinadas situaciones. Ese comportamiento violento puede ser descrito como un comportamiento o una conducta de agresión física, de agresión emocional, de agresión sexual, de maltrato económico. José San Martín, que no es... José de San Martín. No, señor. Que es un filósofo español, profesor de la Universidad de Valencia, de Barcelona y demás, que tiene muchos textos, pero hay dos claves, digamos, para entender la cuestión de la violencia que yo cito porque creo que se tienen que leer quienes quieran profundizar en este tema. José de San Martín tiene un texto que se llama La violencia y sus claves, ¿sí? Que es del año 2013, la 6ª edición. Sí, lo ha publicado ya, lo han publicado más de 6 veces, y otro que se llama La mente de los violentos nos habla de estos 4 ¿prototipos? Serían tipos de violencia. Tipos de violencia. La física, la emocional, la violencia sexual y la del maltrato económico. La sexual y la del maltrato económico estaría como más vinculada con lo intrafamiliar, que como dijimos antes cuando presentábamos el tema de violencia, también está muy comentado por estos días, digamos. Incluso ahora el 3 de junio va a haber una campaña y una movilización muy importante que se está convocando por todos lados para justamente lo que es la defensa de los derechos de la mujer. En función de lo que es esta toma de conciencia que se ha producido este último tiempo en torno a la violencia de género, ¿no? Y la violencia física y emocional puede estar en otros ámbitos también. Por supuesto que la hay intrafamiliarmente, pero la física y la emocional también está en otros ámbitos sociales. Respondiendo un poco a lo que me estabas planteando de esos ámbitos, lo que tiene que ver con la violencia física un poco es esa conducta primitiva que puede clasificarse de 2 maneras, digamos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, tenemos un tipo de violencia que es el del extremismo islámico, de los fundamentalistas. Religiosa, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo religioso, que tiene ¿no? que ver en donde no hay un goce, digamos, en producir violencia, sino que simplemente hay una convicción. Claro, una convicción y un mandato superior. Hay una convicción, hay un objetivo y bueno, se producen estos atentados que hemos tenido terroristas, bueno, que todos conocemos y el mundo está en permanente alerta con relación a esto. Y por el otro lado está la violencia que pueden ejercer los psicóticos, los esquizofrénicos, en donde sí hay una especie de goce, digamos, en maltratar al otro, en agredir al otro, en donde hay una especie de intencionalidad, digamos, que provoca esa satisfacción interna, esto también dicho en términos del psicoanálisis, para agredir al otro. Y donde se ha también detectado que muchísimas personas violentas son hijos de violentos. Es decir, provienen de contextos sociofamiliares, socioculturales, desintegrados. Por eso, al final del programa vamos a decir cuáles serían las pistas por dónde tendría que ir el tratamiento de la violencia a nivel de Estado. Ahora, Sebastián, perfecto. Sí. La ideología, sea cual fuere, de derecha o de izquierda, ¿la ideología conlleva violencia en sí misma o coadyuva, subyace en la violencia? Yo diría que la ideología es el motor que hace que ese sujeto, ese individuo, asuma frente al otro, porque siempre la violencia es en función de un sujeto frente a otro, un intento de sometimiento. O puede ser infligida a sí mismo también, un sadomasoquismo, ¿no? Claro, pero eso ya sería otra cosa, digamos, y tendríamos que entrar a tratar otros temas, digamos, vinculados a esto. La agresión propia, digamos. En este caso, la violencia, como la estamos tratando en este programa, es la ejercida por un sujeto en detrimento de otro sujeto en actitud de daño, de sometimiento, de agresión, digamos, y puntualmente referido a lo ideológico, la imposición de lo que yo pienso como la verdad absoluta frente al otro, que hace que tenga esa manifestación, esa conducta, ese comportamiento violento. Nos vamos al próximo corte, enseguidita estoy de vuelta. Gracias por estar.